Bueno, como anunciamos, hoy vamos a hablar de economía, de lo que está pasando, de lo que dijo el gobierno, cuáles son las expectativas. Y nos visita Diego Martínez Bursaco, que es licenciado en Economía y jefe de estrategia de MB Inversiones. Diego, gracias por venir. ¿Cómo va? Gracias por la invitación. A ver, ¿por dónde empezamos en este lío? Otra vez cepo, y ya dijo Alberto Fernández que no es magia, que él asume y no es que por arte de magia se arreglaron los problemas, lo sabemos todo, pero es un cepo que va a continuar. A ver, el cepo es consecuencia de nuestra, digamos, imposibilidad de resolver los problemas de fondo, ¿sí? Sí. Cuando ocurre eso, empieza un nivel de desconfianza tal que lleva a todos los argentinos a refugiarse en lo que digamos, más seguridad le da, y en Argentina eso se llama dólares. Y Argentina también tiene una capacidad muy limitada de generar dólares, ¿no? A ver, te voy interrumpiendo porque vos lo explicás de una manera muy clara. El otro día en el noticiero lo hiciste así. Tengo desconfianza, el argentino se va al dólar. Es así, directo. Sí, lo hablábamos detrás de cámara, ¿no? El argentino se va al dólar porque, digamos, basa sus expectativas en base a lo que pasó en el pasado. Esa es una buena pregunta y explícamelo. ¿Por qué nosotros nos vamos al dólar? Recién me decías algo del pasado, pero profundízame eso. Cuando en Brasil, en Chile, en Uruguay, corregime si no es así, ¿no piensan tanto en el dólar como nosotros? Sí, no, porque la historia argentina es una historia de confiscaciones de depósitos, de mega devaluaciones, de superinflación, y eso, fíjate que cuando lo comparás a lo que pasa en la región, se dejó de hablar hace rato, digamos, en la región. La inflación no es un tema hace 20 años, confiscaciones de depósitos prácticamente no hubo, default de la deuda tampoco, digamos. Entonces Argentina... Nosotros tenemos todo. Todo, tenemos un prontuario bastante espeso y que por eso basamos nuestras expectativas en lo que nos pasó para decidir y cuidar nuestro ahorro o nuestro excedente monetario que tenemos al alcance de la mano. Entonces la pregunta te la cambio. ¿Cuándo empezó? ¿Cuándo se jodió la economía? ¿Cuándo empezó todo esto para nosotros que no salimos nunca? Bueno, es evidente que cuando uno mide la evolución, por ejemplo, del PBI per cápita, que es la riqueza que tiene un país dividido la cantidad de sus habitantes, después de la Segunda Guerra Mundial, la Argentina empezó una decadencia muy notoria, digamos, ¿no? Pasamos de ser el granero del mundo y a ser una superpotencia a entrar en un proceso de desintegración, digamos, de toda la estructura económica, bueno, con una dirigencia política, más allá del signo que uno tenga, sí, digamos, claro. Con una dirigencia política irresponsable, con unas reglas de juego muy inestables, y evidentemente esto fue de la mano, sobre todo a partir del año 2001-2002, de una ampliación del Estado, ¿sí? Muy significativa. Para que tengamos una idea, en promedio el Estado ocupaba un peso de 17-18% del Producto Bruto en la década del 90, y después eso pasó de 18-20% a niveles de 45%. Al nivel de que hoy, ya saliendo directamente de la economía, el único generador de empleo es el Estado. El otro día salió ese informe, ¿no? Sí, el único generador, sí, exactamente. En la era de Cambiemos fue el único generador de empleo, pese a que se trató de incentivar al sector privado. Y en la era del kirchnerismo ni hablar, Ni hablar, ¿no? Todo era empleo. Todo era empleo. Sí. Fíjate esto, ¿no? La contradicción, porque ampliamos el Estado, se amplía el uso ineficiente del gasto público, pero al mismo tiempo asfixias al sector privado, porque vos le tenés que cobrar más impuestos. Más impuestos para sostener todo eso. Para sostener, y que encima no alcanza. Sí, porque aún así tenés desequilibrio en las cuentas fiscales. Entonces, esa Argentina tiene que desarmar esa madeja, digamos, que está realmente muy enredada si queremos tener un país previsible de 15, 20 años. Si no, va a ser imposible. Ahí vamos hilando a temas que vamos llegando ahora. Hablaste de desequilibrios fiscales. ¿Eso es lo que se llama el déficit fiscal que se genera? Sí, hay dos cuestiones de déficit para que la gente entienda. El primero es el déficit primario. El gobierno de Cambiemos insistió mucho en alcanzar el equilibrio primario de las cuentas públicas a fines del 2019. ¿Qué quiere decir? ¿Que me cierran las cuentas del Estado? Me cierran las cuentas del Estado antes de pagar los intereses de la deuda. Sí. ¿Sí? El déficit global a nivel nacional incluye el pago de los intereses de la deuda. Ese es el déficit fiscal, digamos, ¿sí? Y después tenés el déficit fiscal consolidado, que incluye el déficit de las provincias a nivel nacional, todo, ya sea el Estado nacional y los estados provinciales. Ahora, tengo una enredadera bárbara, porque tengo déficit fiscal, que lo generé porque agrandé el Estado y asfixio al privado. Cuando genero déficit, voy y le pido plata al fondo,
para cubrir ese déficit. Y no me va a cerrar nunca la historia. No cierra nunca, y con el agravante de lo siguiente. En economía hay una evidencia empírica muy clara que cuanto vos más aumentás la presión impositiva, lleva a un punto que por más de que sigas aumentando los impuestos vas a recaudar cada vez menos. Si es un punto máximo... Cada vez que... ¿Cómo es eso? Vos vas subiendo la presión impositiva para cerrar tu agujero fiscal. Pero cada vez recaudo menos porque no... A un nivel determinado de impuesto a presión impositiva empezás a recaudar menos. ¿Por qué? Porque quien tiene que pagar los impuestos tiene un incentivo muy alto a eludir ese impuesto. Claro, dice, bueno, este no lo pago. ¿Te pasa? Este no puedo pagarlo. Este lo salteo. O sea, si yo tuviera que pagar todo esto, tengo que cerrar mi comercio. Claro. ¿Sí? Y también eso fomenta lo que es la economía informal. Argentina tiene casi el 40% de su actividad informal, digamos, ¿no? Que es trabajo negro eso. Trabajo negro, exacto. Precarización laboral, otro drama. Y fíjate esto, y el trabajo negro es un trabajo que no hace aportes patronales al sistema de seguridad social. Y hoy el sistema de seguridad social está muy desequilibrado. Bueno, pero espera, porque con esto que me decís, entonces algunos van a decir, escuchá, estos gorilas liberales, quieren achicar el Estado, quieren recortar jubilaciones, quieren recortar planes. ¿Cómo se sale de esa ecuación y por qué la política y la política económica no puede lograrlo? No pudo lograrlo Cambiemos, porque Cambiemos fracasó en economía. Sin duda. Sin duda. ¿Cómo se sale de ahí? ¿Cómo se hace? No podés dar de baja los planes, la asistencia social, las jubilaciones. ¿Cómo se sale de ese entuerto? Mirá, esto no es ni de gorila ni de liberal, es de sentido común lo que hablamos hasta ahora, digamos, ¿no? Sí. ¿Cómo se sale? Para mí hay que hacer una gran auditoría del Estado. ¿Por qué? Porque vos fijate que las pensiones por invalidez durante los 12 años del kirchnerismo pasaron de 100.000 a 1.200.000. Después se jubilaron a 4 millones de personas sin aportes. Todo eso genera, ¿sabes qué? Incentivos que digamos, no son sustentables en el largo plazo. Sí. Entonces ahí hay un gasto oculto muy grande, digamos, que hay que revisarlo. Obviamente que esto lleva tiempo, entonces lleva profesionalismo para hacer la auditoría y después costo político para tomar la decisión de cortar con todo ese clientelismo. El tema es que ese clientelismo alimenta la misma dirigencia política. Entonces, alimenta el sistema. Exacto. Ahora, ese costo político, ¿es costo político? ¿Es costo sindical? ¿Es costo empresarial? Llega un momento que la Argentina no se tiene que sentar en la mesa y decir, muchachos, a ver, hoy pierden los gremios, hoy pierden los trabajadores, hoy pierden los empresarios, hoy pierde la política. Exacto. Y bajamos todos, digo, hoy pierde, no sé, los medios, baja la pauta estatal y se cuidan las arcas públicas para proyectar una Argentina a futuro porque es inviable. Bueno, eso dictaría la racionalidad, digamos, ¿no? Sería de vuelta el sentido común. El gran problema de eso es que Argentina siempre evita llegar a ese momento porque las partes involucradas no quieren ceder y ¿sabes cómo se produce el ajuste? Se produce por las malas, digamos, ¿no? ¿Cómo es? Una mega devaluación, la Sí. licuación del gasto público, inflación acelerada y bueno, ahí empobrecimiento de todos los agentes económicos que reciben un ingreso. Es claro, fíjate cómo se salió de la convertibilidad en 2001-2002, fue un estallido total, el dólar pasó de 1 a 4, se licuó terriblemente los salarios y encima defaulteaste la deuda. Entonces ese es el cóctel explosivo que termina, digamos, afectando a la economía argentina si uno no quiere consensuar los ajustes, ¿no? Y ahora, ¿qué tiene el próximo gobierno para salir? ¿Por dónde empieza? ¿Cuáles son los principales desafíos que tiene que encarar? Bueno, el próximo gobierno tiene todos estos problemas con el agravante que no tiene crédito. ¿Sí? No hay crédito. No hay crédito. Hoy a la Argentina no le prestan plata. No, fíjate que lo que pasó con Cambiemos tuvo que acudir al prestamista de última instancia, que es el Fondo Monetario Internacional. Sí. Nos dieron un paquete de plata y no alcanzó. Tuviste que reperfilar la deuda interna y con eso... ¿Del fondo falta todavía ese último desembolso que se habló? Del fondo faltan 5.400 millones de dólares que supuestamente deberían haber venido en septiembre-octubre, más unos 6.000 millones de dólares que eran para el año 2020, para reforzar las reservas. Pero eso no va a llegar. Eso no va a llegar. No, no va a llegar. Eso vos te vas a tener que sentar en la mesa de negociación. ¿Sí? El fondo no quiere desembolsar más plata, si no sabe cómo va a cobrar los 40 y pico mil millones de dólares que ya puso. Imagínate que no tiene incentivo para dar 10.000 millones de dólares más a la Argentina si no sabe cómo va a recuperar la plata. Claro, pues te dieron la guita, no hiciste las transformaciones que te pidieron, te dicen hasta acá llegaste. Sí, exacto. Vos sabés que hay mucho de negociación política detrás, ¿no? Fue una apuesta muy fuerte de Donald Trump para
tratar de sostener a Macri y tratar de sostener una ideología en la región que, bueno, obviamente fracasó. Pero bueno, ahora a Donald Trump no le queda otra que tender un puente de negociación con Alberto Fernández y ver cómo sale de ese embrollo. ¿Qué fue lo que dijo en las últimas horas? Pero volvamos a lo que te decía. Entonces, el próximo gobierno no va a tener crédito. No tiene soja. No tiene empresas para privatizar y no lo va a hacer y no lo puede hacer y no entra en esa lógica. ¿De dónde va a sacar la plata para o sostener esto o arreglar esto? Mira, a priori, de acuerdo a lo que podemos ver y a lo que se deja trascender, vas a tener un aumento de la presión impositiva, es decir, con eso vas a generar... Más presión impositiva. Sí, para lo que ellos dicen, no están pagando lo que corresponde, digamos. Seguramente tenés retenciones nuevas para la soja. Van a venir retenciones. Sin duda. Van a aumentar el impuesto a los bienes personales, o sea, el que más gana va a pagar más. Es decir, que toda aquella gente que blanqueó más de 100.000 millones de dólares con Macri, ahora va a estar expuesto a mayor presión impositiva. Una te la debo, que no la van a achicar el Estado, ¿no? No. De eso no se habla. De eso no se habla. Vos fijate que en una situación de desequilibrio de las cuentas públicas, vos para poder bajar impuestos tenés que bajar más que proporcionalmente el gasto. No alcanza con bajar el gasto y bajar impuestos a la par, porque vas a seguir teniendo desequilibrio y nadie te va a financiar. No tenés crédito. Hoy vos tenés que hacer un ajuste del gasto más que proporcional para equilibrar y también para que te dé aire para bajar la presión impositiva. Y no lo van a hacer, al menos de corto plazo no lo tienen pensado hacer. En este sentido, las señales que se van a mandar, van a ser no menos que contradictorias, digamos, ¿no? No menos que contradictorias. Sí, y además por la forma de pensar del Frente de Todos hay distintas líneas. Yo creo que hay algunos sectores que pueden estar de acuerdo con achicar el Estado. No lo van a poder decir abiertamente. Van a chocar adentro del Frente de Todos. Yo creo que la realidad en algún momento se le va a terminar imponiendo porque vimos muchas declaraciones de emisión monetaria no genera inflación. Y la realidad la van a ver, digamos, cuando la inflación se acelere, no van a tener otra que empezar a hacer medidas pragmáticas. Eso te quería preguntar, ¿escenario de inflación 2020? Y no menos del 40%. ¿No menos del 40% de inflación para el año que viene? Porque Argentina tiene ese proceso de que... Esto lo decís, basado en informes que tienen ustedes, en la consultora, lo que dicen todos los economistas. Y basado en el arrastre estadístico vas a tener inflación de este año. Este año vamos a estar cerrando en torno al 50-55%. Los argentinos generalmente forman sus expectativas de precio en base a lo que pasó, no en base a lo que viene. Y lo que pasó va a ser 55% y hay un montón de precios de la economía que post-paso tuvieron que ser frenados porque tuviste el salto devaluatorio, no pudiste ajustar tarifa, no pudiste ajustar naftas. Bueno, pero todo lo que se está haciendo ahora da la sensación que viene consensuado, que hay una transición consensuada. Diciéndole, te estás yendo, aumentame todo esto, así no lo hago en los primeros 2 meses. Sí. Tiene una papa muy caliente por agarrar el gobierno. ¿Qué viene? Tenés una situación complicada porque fíjate, nosotros hablamos mucho de Vaca Muerta, de la joya de la abuela de Vaca Muerta, todo. Ahora, cuando vos pensás en el gas y en el petróleo, que son commodities internacionales que tienen precios en dólares, la inversión solo va a venir si vos tenés el incentivo del precio. Es decir, para sacar ese gas y el petróleo hay que meter mucha plata, digamos, ¿no? Y esa plata solamente se va a meter si vos blindás eso y le das seguridad jurídica de precios, si no, no va a venir. Entonces, esas joyas de la abuela van a quedar enterradas. El fantasma que surgió en los últimos días, especificación de depósitos, ¿qué quiere decir? Si hay chances de eso, no te lo pregunto como hombre del gobierno, en la información que vos manejás, y cuando se habla de desdolarizar la economía, ¿qué quiere decir eso? A ver, esos 2 puntos. Bueno, vamos al punto financiero primero. Hoy, con la foto del sistema financiero de hoy, no hay chances de eso, digamos. No, si hay algo de especificar los depósitos en dólares. Eso no existe, ¿no? La gente se queda tranquila que los dólares están. Los dólares están. Si hay algo que se aprendió del 2001, justamente es que dólar que entra al sistema financiero como depósito de cualquier persona como vos y yo, dólar que se encaja en el Banco Central y está ahí, digamos. Es decir que los bancos no prestaron contra ese dólar que tenían de depósito pesos y no tienen ese descalce. Entonces vos tenés la posibilidad de responder con dólares. Ahora, si la dinámica
de la salida de dólares se acentúa fuertemente, bueno, en el extremo no sé qué puede llegar a pasar. Hoy la foto dice que no hay chance de especificar de depósitos ni nada de eso. Nada de eso. ¿Y siguen saliendo dólares del sistema? ¿El ahorrista se los sigue llevando? Bueno, sigue habiendo un goteo, sí, aproximadamente unos 50 millones de dólares diarios, digamos, ¿no? Lo que pasa, vos cerraste uno de los grifos de salida de dólares más importante, que fue el cepo, la posibilidad de que la gente compre dólares libremente en el mercado oficial, y después lo que están haciendo es administrando mucho el comercio exterior con freno a las importaciones. Claro. Entonces, vos los dólares que te quedan es para responder a la salida de depósitos, ¿sí?, de la gente, esos dólares son de la gente, y después para pagar las obligaciones de deuda de muy corto plazo, hasta tanto es un programa de reestructuración global de la deuda. Marcó el Ponte, habló de desdolarizar la economía. ¿Eso qué quiere decir? No, clichés, un poquito de clichés de campaña política. Porque yo te digo, mira, en la estructura, por ejemplo, de cómo se determinan las tarifas en Argentina, por ejemplo, la tarifa de luz, sí, hay tres etapas. Uno es la generación de energía eléctrica, la otra es el transporte y la otra es la distribución, Edenor, Edesur. La distribución está totalmente especificada. Es decir, los ajustes que reciben Edenor y Edesur es por un coeficiente que depende de salarios y de precios de la economía. El transporte también, solamente está dolarizado lo que es la generación de energía. Y la generación de energía está dolarizado porque tiene como principal materia prima el gas, que el gas es un precio internacional del dólar. Si quieren tocar ahí, digamos, vamos a tener problemas porque no se va a invertir más en la Argentina y vamos a tener menos producción de gas. Es decir, no vamos a tener la materia prima acá, ni para exportarla tampoco, los excedentes, y vamos a tener que volver al esquema de importación, que tantos dólares y tanto déficit fiscal nos costó en el kirchnerismo. Entonces, creo que deberían plantear abiertamente qué es lo que intentan desdolarizar, y cuando vos buscas desdolarizar algo, si lo haces de manera coercitiva vas a tener el efecto contrario. Es genial, nos diste una clase de economía. El plan económico del próximo gobierno todavía no lo conocemos bien. No sabemos ni quién va a ser el ministro de Economía, partamos de esa base. Entonces, a partir de ahí son especulaciones, supuestos, etcétera. Obviamente, ¿qué va a hacer con la deuda? No se sabe. La deuda sí o sí se va a tener que reestructurar. El tema es cómo. No es libre de costos reestructurar la deuda a las patadas, a las piñas y con una quita fenomenal, que de una manera amigable, estirando los plazos, bajando un poco la tasa de interés y logrando que sea voluntario y aceptable. Porque si Argentina planea en algún momento del tiempo, más cercano que lejano, volver a los mercados de crédito, tiene que seguir este camino de reestructurar amigablemente. Si no, vamos a tener muchos problemas. Argentina, reestructurando a las patadas la deuda, como lo hizo en el 2005-2006, tardó más de 10 años en volver al crédito internacional. Después discutimos si se usó bien o mal ese crédito internacional. Claro. Digamos, ¿no? Porque usar crédito internacional para financiar el gasto corriente es lo peor que te puede pasar. Y termina como terminamos hoy. Es un poco lo que hicimos, ¿no? Sí, lo que para pagar sueldos y jubilaciones. Una locura. Es locura total. Después, la próxima vamos a hablar de por qué fracasó Cambiemos, profundizando en detalles las cuestiones puntuales de la economía. Una es esta, sin dudas. Sin duda. Pero la vamos a seguir la próxima. Diego, gracias por venir, por tus conocimientos. Qué escenario difícil, ¿eh? Qué escenario preocupante. Bueno, esperemos que haya racionalidad de todas las partes, consenso, es una palabra bien clave que no existió en la Argentina durante mucho tiempo, y bueno, y tratemos de mirar positivamente estos desafíos para tratar de tener un país predecible. Ojalá. No sé si es más difícil salir de estos líos económicos o que Boca le gane a River algún día por la Copa, ¿no? Se tiene que ir Gallardo. ahí se resuelve. Gracias. Gracias a ustedes. En 7 días la seguimos, que la pase bien. Un abrazo grande. Chau.